Ya tenemos a esta hora que sumar a otro invitado más en piso en el canal de la producción. Está con nosotros el doctor Silfrido Baumgarten. ¿Cómo estás, doctor? Buen día, Katiuska. Bueno, siempre un placer estar en el programa de ustedes, así que más que feliz. Bueno, ya te encontraste con el estudio nuevo, te encontraste también con el formato nuevo. Bienvenido por primera vez a esta nueva faceta de Canal Pro. Sí, realmente por lo visto estaban yendo muy bien y les felicito por todos estos emprendimientos. Gracias, doctor. Bueno, lo que nos reúne el día de hoy para arrancar un poquitito es el tema del levantamiento, posible levantamiento de la vacunación contra la fiebre aftosa a nivel nacional. Venimos hablando con los productores, queremos conocer, por supuesto, qué es lo que los productores van opinando al respecto, van pensando y van divisando también en el horizonte, teniendo en cuenta que, bueno, ya se viene planteando esta realidad para nuestro país, doctor. Bueno, Dios quiera que no sea una realidad en un tiempo corto, ¿verdad? El tema del levantamiento de la vacunación es un tema ya de larga data. ¿Cómo venía esto? O sea, anteriormente se hablaba que si uno quería ingresar a los mercados más caros del mundo, a los mercados premium, que son los de Corea y Japón, uno tenía que estar libre sin vacunación, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Hace un par de años o más, Uruguay está vendiendo a Corea y Japón y con el mismo estatus nuestro, o sea, libre con vacunación. Entonces, hoy no hay un motivo, no encontramos una necesidad los ganaderos para tener este tipo de discusión. Aparte, la Asociación Rural del Paraguay, que su máxima autoridad se llama la Asamblea General Ordinaria por unanimidad, hace 2 años dijo, no, vamos a seguir vacunando. Entonces, lo que acá necesitamos siempre en cualquier, vamos a decir, rubro, es la tranquilidad. Entonces, hoy en la parte sanitaria estamos más que tranquilos. ¿Y para qué levantar algo que, no sé, para crear una discordia, una división? Y lo que nos llama la atención es que el ministro de Agricultura está a favor de lo que pensamos todos los ganaderos en general, de seguir vacunando, pues no vale la pena arriesgar tanto capital por un beneficio casi cero. Porque yo no digo si, por ejemplo, la ganadería en el Paraguay hubiese sido un ítem de un 10% de lo que es el Paraguay, pero somos un país agropecuario. La ganadería pega demasiado fuerte en la economía. El 80% o más de lo que se producimos como carne, exportamos. Entonces, si hay una debacle de un brote, sería una catástrofe para el país. Entonces, ¿para qué arriesgarse? Yo creo que hay temas más importantes hoy que discutir, que los ganaderos nos preocupa, como el tema del abigeato, por ejemplo, o sea, la implementación de los GPS en los camiones, el GPS a nivel de los embarcaderos, el ADN, que funcione el ADN para luchar contra este flagelo, en el tema de los rindes, porque ese es un problema real en el Paraguay a nivel de los frigoríficos. Hoy uno faena en un matadero, vamos a decir, que no es para exportación y uno tiene 3% más de rendimiento. Entonces ahí esas son las cosas que a los ganaderos nos interesa, y si queremos realmente aumentar nuestro hato ganadero deberíamos ir apuntando por ahí, tener por ejemplo la cuarta báscula. ¿Cuál sería? La primera es la que el ganadero tiene en su estancia, que pesa cuando van a salir los animales. La segunda es la báscula que tiene el frigorífico en la entrada todavía vivo. La tercera es por la cual nos pagan en la canal. Y la cuarta debe ser una báscula que no tenga nada, ni un cable, ni una conexión con el sistema del frigorífico. Y entonces buscar la transparencia. Ahí el ganadero va a tener más ingresos y por supuesto vamos a tener más ganas de invertir y vamos a ir creciendo. Doctor, ¿vos te acordás de aquel 2011? ¿Te acordás en aquel momento cuando se hizo lo que ahora se planea hacer? ¿Qué recuerdos tenés de ese momento? Bueno, en mi caso, el peor de los recuerdos, pues nosotros fuimos la víctima en ese momento, ¿verdad? O sea, habíamos utilizado la vacuna obligatoria del SENASA, habíamos hecho todos los trabajos de sanitación
con la supervisión de la CONASA en aquel tiempo, hoy se llama Fundasa, y igual tuvimos el brote, ¿verdad? O sea que, ¿qué es lo que cambió en el SENACSA? Es sobre todo el control de la calidad de la vacuna. O sea, hoy se tiene un control de calidad mucho mejor, tiene muchos aspectos positivos y el servicio, pero lo que no vemos es para qué arriesgar. Esa es la parte que no nos cierra los números. Si era cambiar por algo, por algo ventajoso, no sé. Aparte, si decimos a nivel de Mercosur, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, solo el Brasil definió esto. La Argentina y el Brasil la Argentina y Uruguay quieren seguir manteniendo este estatus. Entonces, ¿cuánto le cuesta al productor seguir vacunando, doctor? Y bueno, al productor nos cuesta al año más o menos $2, vamos a decir, al año, ¿verdad? Pero dejar de vacunar es 3 veces más costoso, porque ahí empiezan los controles realmente y tampoco vemos que el SENACSA esté capacitado, vamos a decir, con presupuesto como para hacer los controles que realmente se tienen que hacer. Por otro lado, está escrito que en el caso de que se tengan que levantar, se tiene que tener un fondo de por lo menos 1% de todo el capital ganadero. Estamos hablando de alrededor de $80 millones hoy. ¿Y saben cuánto tiene el Paraguay hoy de ese fondo? 1 millón. ¿Y la diferencia quién va a poner? El servicio, va a poner el presidente SENACSA. O sea, entonces no vemos. Doctor, ¿y este fondo que vos estás mencionando, de dónde sale? ¿Dinero de dónde es? Y ese es un fondo que tiene que tener cada país que, vamos a decir, quiere levantar, quiere tener un régimen de libre sin vacunación, tiene que tener ese fondo. Y por supuesto que de dónde va a salir el cuero del ganadero de vuelta, ¿verdad? Bueno, entonces no hay tampoco recursos monetarios suficientes. Por eso no hay recursos monetarios, no hay necesidad, no le vemos ninguna ventaja. Entonces, y crear, como digo, un conflicto, una diferencia cuando que en la parte sanitaria estamos todos en paz, no le vemos motivo. ¿El SENACSA tiene, doctor, la potestad de decidir de manera unilateral, por así decirlo, levantamos y levantamos? Bueno, yo no sé realmente los estatutos del SENACSA, ¿verdad? Pero si esto tiene que ser una simbiosis, así como tiene que ser con la industria, los ganaderos y el servicio oficial sanitario que es el SENACSA. Pero no puede el SENACSA por un lado decir, yo quiero, y cuando ¿quién es el que arriesga el capital? No es el servicio oficial, somos todos los ganaderos. Entonces no sé qué piensan los bancarios, creo que hay más de $2.000 millones, vamos a decir, en préstamos de los bancos. Y todo eso se pone en duda. Leí en estos días unos proyectos, unos extranjeros, que con esta idea que tiene el presidente de SENACSA de levantar la vacunación, pusieron freno a su inversión. Existen, cuando uno va al Chaco, me tocó ir hace poco a la Expo Trébol, de miles de hectáreas de campos totalmente casi abandonados, que necesitan unos recursos financieros a tasa buena y a largo plazo para volver eso a que se vuelva una industria de producir carne o de producir terneros, ¿verdad? Entonces, todo eso se gana o se puede en un momento de tranquilidad, de paz. Es un debate que se seguirá dando, me imagino, doctor. ¿Ya tuvieron ustedes oportunidad también de reunirse conjuntamente con autoridades del SENACSA? Sé que la rural en sí ya también, inclusive hoy, tuvo una actividad como para sentar postura en relación a lo que tiene que ver con la vacunación, pero ustedes como productores tuvieron alguna reunión ya así in situ. Sí, hubo una reunión en la rural. Yo ese día había viajado al extranjero, o sea, no pude asistir, pero permanentemente estamos existen los debates en los grupos de WhatsApp, ¿verdad? Así que prácticamente uno no escucha gente que esté a favor, ¿verdad? Es más, lastimosamente el SENACSA lanzó como una encuesta hoy, pero, o sea, ¿quiénes podemos decir queremos o no queremos? Los que somos tenedores de ganado. No se puede hacer una encuesta pública a gente que a lo mejor no tiene ni un ganado. Eso no creo que sea válido. Claro, yo no puedo decidir. Yo, por ejemplo, no tengo ninguna vaca. No puedo opinar yo por algo que yo no tengo. Exacto, así mismo.
Entonces es un señor que es el presidente de Senaxa contra el mundo ganadero y es inadmisible. Bueno, doctor, bueno, vamos a seguir viendo un poquitito cómo también se va desarrollando este tema y cambiando también, pasando de lo que tiene que ver con la vacunación a otro tema que también es bastante interesante, que tiene que ver con la calidad de la carne que producimos y con todo el trabajo también que vienen haciendo ustedes dentro de este proyecto de mejorar el producto, no solamente para el consumo interno, sino también a nivel internacional con los mercados. Hablemos un poquitito también del marbling, en este caso, para la audiencia. ¿Cómo no? El marmoreo es para la gente que suele cocinar o suele ir a comprar carne. Cuando uno, donde uno ve perfectamente es cuando uno corta un lomo en forma transversal, uno ve unos hilitos blancos, que es la grasa intramuscular. A medida que esa grasa intramuscular es mayor, entonces tiene mayor marmoreo, y a medida que es menor marmoreo. Este es un ítem demasiado importante porque el mundo, para decir que una carne es premium o no, depende del porcentaje de marmoreo, ¿verdad? Entonces es un ítem, como dije, que tenemos que tener muy en cuenta en Paraguay. Y en estos días vi un artículo donde en Estados Unidos definen la palatabilidad, o sea, cómo le gusta la carne a la gente, ¿verdad? Y ahí entra el tema de la terneza de la carne, le da un 43%, el sabor le da un 49% y la jugosidad de la carne le da un 7%. El Paraguay hoy tiene un sistema de clasificación de carne tipo premium, que yo particularmente me gustaría que se cambie eso. ¿Por qué? Este sistema de clasificación del Paraguay solamente habla de sexo, edad, y referente a la carne dice el grado de terminación, o sea, cuánta grasa tiene por fuera y la forma que tiene ese corte, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Entonces, con esto lo que uno tiende, hoy está ocurriendo con la industria, le dan la calidad de carne premium a los animales que vienen de confinamiento. Los animales de confinamiento no tienen el sabor de la carne, siempre tienen un poco de sabor a lo que come. El verdadero sabor de la carne es la carne a pasto, ¿verdad? Entonces, es un contrasentido cuando según el último censo nacional agropecuario, el 85% del Paraguay, el ganado paraguayo todavía se consume, o sea, es engordado a pasto. Entonces, ese plus que tenemos, ¿verdad?, de haber engordado a pasto, o sea, de tener ese sabor exquisito a nuestra carne, podemos perder. Y si queremos llegar estamos ya hoy en el mercado americano, estamos por entrar en el mercado japonés, pero como hamburguesas, si queremos llegar a las góndolas, tenemos que tener en cuenta este tema de la palatabilidad, donde el sabor es demasiado importante. Ese por un lado. Lo otro es la terneza. La terneza está dado genéticamente. Entonces, nuestro país es uno de los pocos países que prácticamente más del 60% o el 60% es todavía cebuino, y el otro tiene cruce entre el ganado europeo o 100% europeo. Entonces, particularmente para mí, me gustaría que en los cortes, en el detalle, en la observación, diga si es 100% taurino, mitad taurino o totalmente cebuino, ¿verdad? Porque ahí tiene que ver con la terneza. Y como bien hablamos en esta fórmula, la terneza tiene un 43% de validez en la palatabilidad. Nosotros habíamos hablado en algún momento, doctor, en relación también a lo que tiene que ver con el marmoreo y también, por supuesto, la alimentación del ganado, que Paraguay tiene, como decías bien, ese plus de que los animales son alimentados de manera natural y que también la carne, por ende, se debería de catalogar o categorizar afuera de otra manera, inclusive pagando también por un producto que es de origen totalmente natural. Claro, nuestra carne de por sí es una carne natural, prácticamente, porque come pasto.
Y hay nichos de mercado que es lo que nosotros tenemos que buscar como Paraguay. Nuestro volumen de producción, si bien es grande, pero comparado con Brasil no es casi nada. Entonces deberíamos buscar nichos de mercado donde se quiere la carne natural. ¿Y qué falta para eso? La certificación. Para cualquier artículo, lo que uno quiera vender en el mundo y sobre todo los alimentos, la base es la certificación. Entonces, tenemos que llegar a certificar que nuestra carne es natural, buscar nichos de mercado con carne natural, con buen marmoreo, y ahí vamos a tener unos precios extraordinarios. Excelente. Bueno, doctor, son temas realmente muy importantes y que seguiremos hablando, por supuesto, a lo largo también de lo que resta de este 2025. Espero que nos visites más seguido. Estamos siempre a las órdenes, Katiuska. Gracias por el tiempo y un saludo a los seguidores de tu programa.